I've finally fixed the Bugatti Veyron and then attempted top speed. Like, there's no point buying a car and not driving it, not experiencing it. That's what it was built for. If it makes it to Monaco, that's literally like one of my dreams accomplished. 20 to 1 in the morning. It's cost £1,000 in fuel. And we're still not there, but come on Veyron, we're nearly there. El Bugatti Veyron por fin estaba listo para volver a la carretera, hasta que, de repente, se negó a cooperar. Por mucho que Matt Armstrong lo intentó, el coche simplemente no conseguía mantenerse en marcha. Después de incontables horas de diagnóstico, todas las pistas apuntaban a un único componente, el módulo de control de combustible. Solo había un problema. Los únicos que podían suministrarlo eran los propios Bugatti. El Bugatti ni siquiera podía circular. Llamada tras llamada no llevó a ninguna parte. Los correos electrónicos no ofrecieron ninguna solución. Cada intento de contactar con Bugatti terminaba con la misma frustración. La empresa simplemente se negaba a colaborar, dejando a Matt atrapado con un hiperdeportivo de 1 millón de libras averiado que no podía reparar sin la ayuda de las mismas personas que se negaban a prestársela. Finalmente, tras una insistencia incansable, Bugatti acabó cediendo. Aceptaron venderle el módulo de control de combustible. El alivio se convirtió rápidamente en incredulidad. El precio no era de cientos de libras, ni siquiera de miles. Matt sabía que tenía que existir otra alternativa. Decidido a evitar gastar miles de libras innecesariamente, comenzó a buscar una opción diferente. Durante su investigación, encontró algo inesperado. Un módulo de un Skoda Octavia parecía casi idéntico al costoso módulo de Bugatti. La carcasa coincidía a la perfección. Incluso el conector eléctrico encajaba exactamente. Por un momento, parecía que uno de los coches más caros del mundo podría compartir piezas con un sencillo coche familiar. Si eso era cierto, dejaría al descubierto uno de los mayores secretos de Bugatti. Pero las apariencias engañan. Tras abrir ambos módulos, Matt descubrió de inmediato por qué el reemplazo más barato nunca funcionaría. Aunque por fuera parecían idénticos, las placas electrónicas internas eran completamente diferentes. El módulo de Bugatti incorporaba un diseño electrónico mucho más complejo, lo que hacía que la versión de Skoda fuera completamente inútil para ese trabajo. No había forma de evitarlo. Tenía que comprar el módulo de Bugatti. Sin otra alternativa, la costosa pieza finalmente llegó al taller. Todos esperaban que ese fuera el avance que llevaban tanto tiempo esperando. Si el diagnóstico era correcto, el Veyron por fin estaría listo para salir del taller y comenzar el viaje por carretera a través de Europa que Matt había imaginado durante meses. La presión no podía ser mayor. Instalar el módulo solo llevó unos minutos, comprobar si funcionaba solo llevaría unos segundos. El motor arrancó y se apagó al instante. Nada había cambiado. El módulo de 45.000 libras no había solucionado absolutamente nada. Yeah. Try it one more time just in case. Do you think that we can send that fuel pump relay back? You got to turn it off first. And off. It didn't work. £4,500 wasted. En lugar de reparar el Bugatti, la prueba solo dejó una cosa dolorosamente clara. El verdadero problema estaba oculto en otro lugar. Aunque el resultado fue devastador, también le proporcionó a Matt una información muy valiosa. Si sustituir el módulo de control no había cambiado nada, la avería tenía que encontrarse en una parte más profunda del propio sistema de combustible. Ahora la investigación podía continuar en una dirección completamente distinta. Utilizando los datos de diagnóstico en tiempo real, Matt se centró en las lecturas de presión de combustible del Veyron. Un lado del motor se comportaba exactamente como debía, el otro no. En cuanto el motor intentaba ponerse en marcha, la presión de combustible en uno de los bancos de cilindros caía casi de inmediato. Eso significaba que el combustible llegaba al motor, pero algo impedía que el sistema mantuviera la presión que necesitaba desesperadamente. El principal sospechoso pasó a ser el sensor de presión. Si uno de los sensores estaba enviando información incorrecta al módulo de control, todo el sistema podía apagarse por sí solo, incluso aunque todos los componentes mecánicos estuvieran funcionando perfectamente. Parecía una explicación sencilla,
pero demostrarlo sería mucho más difícil. Los sensores estaban ocultos en lo más profundo del coche. A diferencia de los de un vehículo convencional, no se parecían en nada a las piezas automotrices estándar. Encontrar repuestos sería casi imposible, así que Matt decidió seguir una estrategia diferente. En lugar de sustituirlos, los intercambiaría de lado. Si la avería se trasladaba al lado opuesto del motor, significaría que el sensor estaba defectuoso. Si permanecía exactamente en el mismo lugar, una vez descartados los sensores de presión, la búsqueda de Matt se redujo al último lugar que cualquiera querría investigar: las bombas de combustible. Llegar hasta ellas no era nada sencillo. Ocultas bajo varias capas de protecciones inferiores y tras múltiples paneles de acceso, se encontraban en el interior del enorme depósito de combustible del Veyron. Para acceder a ellas fue necesario vaciar el depósito, retirar las cubiertas de protección y desmontar partes del coche que la mayoría de los propietarios jamás llegarían a ver. Tras horas de trabajo, el depósito de combustible quedó finalmente al descubierto. En su interior había 2 bombas de combustible, cada una alojada en su propia carcasa de aluminio. A simple vista, nada parecía fuera de lo normal. Los conectores eléctricos estaban limpios, las bombas no mostraban señales evidentes de daños y la primera unidad se encontraba en un estado sorprendentemente bueno para un hiperdeportivo de casi 20 años. Pero las apariencias engañan. Cuando retiró la segunda bomba, todo cambió. Oculta dentro del depósito había una pequeña manguera de goma que se había deteriorado por completo. En lugar de mantenerse firme, el material se había vuelto blando, quebradizo y literalmente se estaba deshaciendo. Años de permanecer sumergida permanentemente en combustible la habían destruido desde el interior. De repente, el misterio empezó a tener sentido. Como la manguera ya no era capaz de mantener la presión, el combustible se escapaba antes de llegar correctamente al motor. El módulo de control no estaba provocando la avería, simplemente detectaba la pérdida de presión y apagaba el motor para protegerlo. Ahora la pregunta ya no era que había fallado, sino por qué. Tras investigar más a fondo, Matt encontró una posible explicación. Se creía que el anterior propietario había repostado el Veyron habitualmente con gasolina E10. Aunque resulta más económica al repostar, la E10 contiene un mayor porcentaje de etanol, una sustancia conocida por acelerar el deterioro de los componentes de goma más antiguos. El Veyron fue construido años antes de que el combustible E10 estuviera ampliamente disponible. Su sistema de combustible nunca fue diseñado teniendo en cuenta ese tipo de combustible. Con el paso del tiempo, es probable que el etanol hubiera deteriorado el caucho desde el interior hasta que la manguera simplemente ya no pudo soportar la presión. Irónicamente, años de ahorrar dinero utilizando un combustible más barato pueden haber terminado provocando una avería increíblemente costosa. Sustituir la manguera dañada no era tan sencillo como instalar cualquier conducto de combustible convencional. Como permanecería sumergida dentro del depósito de combustible, Matt necesitaba una manguera especializada, diseñada específicamente para resistir la exposición constante a la gasolina sin degradarse. Tras conseguir el material adecuado, ambas mangueras envejecidas fueron reemplazadas antes de que todo el conjunto de la bomba de combustible se reconstruyera cuidadosamente y volviera a colocarse dentro del depósito. Ahora llegaba el momento que decidiría si semanas de diagnóstico y búsqueda de averías finalmente habían dado resultado. El motor arrancó, la presión del combustible aumentó, entonces el motor volvió a apagarse. Por un breve instante, parecía que nada había cambiado. Pero, tras otro intento, algo era diferente. Esta vez, ambos bancos del motor mantuvieron de forma estable exactamente la presión que debían conservar. El Veyron siguió funcionando. Después de incontables horas persiguiendo fallos eléctricos, sustituyendo sensores e incluso gastando 45.000 libras en un módulo que en realidad no estaba averiado, el verdadero culpable resultó ser nada más que una manguera de goma deteriorada, oculta dentro del depósito de combustible. Con el misterio finalmente resuelto, el Bugatti pudo volver a ensamblarse, por lo que Matt esperaba que fuera la última vez. Los asientos volvieron a su sitio, los paneles inferiores se atornillaron de nuevo. Por primera vez en meses, el Veyron estaba listo para salir del taller por sus propios medios, pero reparar el coche nunca había sido el verdadero objetivo. Desde el momento en que lo compró, Matt había imaginado conducir el Bugatti por toda Europa, disfrutando del coche exactamente como había sido concebido para ser conducido. Ahora, con las reparaciones por fin completadas, ese sueño estaba a punto de hacerse realidad. El plan era ambicioso, miles de kilómetros a través de Europa, desde el Reino Unido, pasando por Francia y Suiza,
hasta llegar a Mónaco. Pero antes de llegar a las famosas calles de Montecarlo, había un destino que Matt no podía pasar por alto: la propia fábrica de Bugatti. Después de todo lo que había ocurrido, las llamadas en respuesta, el imposible proceso para conseguir las piezas y los interminables desafíos de la reparación, por fin iba a conducir su propio Veyron de regreso al lugar donde había sido construido. Que Bugatti fuera a darle la bienvenida era una cuestión completamente distinta.